vamos a orar, entregar esse momento a Deus. Graças te damos, Senhor, por tu misericórdia, por tu bondade, Senhor, porque tu nos permite estar aqui reunidos em tu casa, com esta liberdade que temos, Senhor, de poder predicar tu evangelho, Senhor. Este é tu pueblo, Senhor, que está aqui reunido. Abre-me, Deus, a mente de cada de nós que estamos aqui, porque não queremos ouvir voz de homem, senão que queremos ouvir tu voz. Fortalece tu pueblo em meio desta situação que vivimos nos últimos tempos, Senhor. Que seas tu, ó Deus, obrando em meio de tu pueblo, fortalecendo tu pueblo, dando a vitória diária na vida de cada Bendice este culto, bendice, Senhor, a predicação de tu palavra. Usa-me a mim para transmitir, Senhor, o que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus te oramos, Deus. Amém, Senhor. Hermanos, tenho a predicação, sabéis, preparada e no estudia antes de preparar, mas esta semana passou algo e me gostaria de compartilhar com vocês. É algo que eu não he preparado nada, estou um pouco nervioso, porque a notícia que os vou dar é muito triste, é horrível, não? E quando uno vê esse tipo de coisa passar, é que nós vemos que estamos no caminho correto. Este matrimônio que veis agora mesmo, aí na pantalla, ele se chama Francisco, ela, não sei seu nome agora mesmo, se me ha ido um pouco, são missionários brasileiros e em Quênia, trabalham em Quênia, 4 anos em Quênia. Creo que foi el miércoles, el pastor Luis de Basauri colgou en el grupo de varones para que estuviésemos orando por él, por ellas, porque él salió de casa por volta de las 4 de la tarde para ir al mercado, para hacer compras. Su esposa se quedó en casa y allá por las 10 de la noche él todavía no había regresado. Entonces ella fue y denunció en la policía. Y hermanos, son brasileños los dos. Desgraciadamente, él fue asesinado. Desgraciadamente, lo han cogido ahí en el súper, la gente ha visto. Cuando cogió, lo metió él mismo en su coche y al día siguiente lo encontraron el coche totalmente calcinado con él dentro. O sea, fue asesinado así brutalmente. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos aprender con esto? ¿Quién va a asesinar? ¿Por qué? Porque hace efecto, ¿verdad? La palabra del Señor hace efecto y provoca sanación, provoca vida, da salvación a los perdidos, ¿no? Y eso es lo que ellos hacían allí, pero el mal está mal que no quiere. Pero eso no va a impedir, ¿no? O sea, yo estoy comentando esto porque para que nosotros, yo os voy a pasar el nombre en el grupo, para que estemos orando por esta esposa que ha perdido a su marido, ese soldado que ha estado en la batalla y ha muerto en batalla. Pero la victoria es de él, porque nosotros sabemos que hoy mismo él está en la presencia del Señor. Amén. Porque eso es de la vida de los cristianos. Nosotros no hemos sido llamados, hermanos, para vivir de gloria en gloria, como decimos, de, que el Señor, no, hemos sido llamados como soldados para luchar la buena batalla. Pero el Señor es con nosotros, y como hemos visto en la escuela dominical, el Señor es con nosotros, no es este cuerpo. Sabemos que este cuerpo no vale nada, que pueden hacer con nosotros lo que quieran hacer, como ha hecho con él. Francisco, 39 años, ¿no? Ha sido brutalmente asesinado, pero este cuerpo, él tendrá un nuevo cuerpo delante del Señor. Amén. El Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, ¿no es así? Pero Él ha prometido que iba a estar con nosotros. Él ha prometido. Las personas que piensan por eso no queremos nunca jamás predicar un evangelio falso. Venir aquí que todo va a ser maravilla en nuestras vidas. Es todo lo contrario. Todos nosotros, cuando aceptamos al Señor, somos perseguidos por nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de colegio, pero no importa. No importa. Lo que importa es que nosotros tendremos una vida eterna con nuestro Padre. Y vamos a verle un día cara a cara. Y esto, el Señor va a venir, como hemos visto en la escuela dominical, va a juzgar. Eso no va a quedar impune. Por eso la gente que piensa que los malos van a esfumar, no habrá un juicio para ellos. Van a pagar por lo que están haciendo. Amén.
Solo para que tengamos en oración a esta esposa, los voy a poner en el grupo. Es que me conmovió mucho, ¿no? Porque el pastor Luis puso pidiendo oración para nosotros los varones, para que estuviésemos orando, para que lo encontrase. Porque ahí es común secuestrar a la gente, pero secuestran para extorsionar o lo que sea, ¿no? A esta atrocidad. O sea, no ha sido para extorsionar ni nada, ha sido porque es un hombre de Dios y lo han querido parar. Y estoy seguro que esta comisión estará ahí apoyando y hoy día enviando más gente para que predique, porque hay mucha gente que el Señor quiere que sea salvo, ahí en Kenia. Que nos acordemos de Kenia en oración. Amén. Así que vamos aquí al capítulo 9. ¿Puedes quitar la imagen? Juan, capítulo 9. Voy leyendo los versículos poco a poco porque son muchos versículos. Así que Jesús, andando por las calles de Jerusalén, se enteró de que un hombre fue expulsado de la sinagoga. Fijaos que yo estoy empezando la predicación por el final del capítulo. Si buscáis allá por el final vais a encontrar, pero luego empezaré a decir los versículos donde estoy. Así que no os preocupéis, estoy en el capítulo 9. Y allá más para el final, cuando Jesús está andando por ahí, por las calles, él se entera de que una persona había sido expulsada de la sinagoga. Y hermanos, un judío cuando era expulsado de la sinagoga, eso representaba muchas cosas, muchísimas cosas delante de la sociedad. Porque cuando el judío era expulsado de la sinagoga, él era ya tenido como una persona no grata en la ciudad. Por ejemplo, si él tiene un comercio, ya la gente no entraba allí, en ese comercio. Si él antes sentaba en la plaza para tomar un té y hablar con los ancianos, cuando él se sentaba, la gente ya daba la vuelta, porque no quería ya hablar, porque había sido expulsado de la sinagoga. Eso representaba muchísimo para un judío, o sea, estaba perdido. En una ciudad donde pues la gente le iba a dar la espalda. ¿Por qué? Porque si alguien le hablase, si alguien le diese cobijo, pues también pasaría lo mismo, porque los líderes de la sinagoga pensarían, bueno, ese hombre ha sido expulsado y ahora tú lo estás dando, pues te expulsaremos a ti también. Así que era una presión muy grande, así que los judíos tenían una presión muy grande cuando eran expulsados. Pero luego ya veremos el motivo por el cual este hombre ha sido expulsado. Mira, el versículo 35, ahora sí podéis acompañar. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que le crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Wow, qué rápido ha sido, ¿verdad? Qué rápido, ¿no? Habló así rápido, pero vamos a ver, ¿eh? Todavía no estoy diciendo que empecé por el final, ¿vale? Aquí Jesús le habla, pues el que estás viendo ahora mismo, él es. Y él ya dice, pues sí creo, Señor. Y le adoró. Dice que, el texto dice que le adoró ya. Ahora bien, ¿quién era este hombre? Como yo he empezado de atrás para adelante, vamos a ir al versículo 1 para saber ahora quién es este hombre. Fijaos, al pasar Jesús, el texto que acabamos de leer, Jesús estaba andando, ¿no? Por el medio del pueblo. Ahora mira, el versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, decía Jesús explicando a sus discípulos. El Señor le está diciendo que cuando una persona sufre una enfermedad, porque a veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De decir, esa persona está sufriendo porque ha sido mala,
porque es mala, ¿no? O porque está en pecado. Nada de esto. Eso no tiene nada que ver, no es bíblico decir esto. Que tiene una enfermedad es porque está en pecado. No, aquí el Señor está diciendo que ese tipo de situación pasa para que el nombre del Señor crezca. Y Él dice, en aquel tiempo Él vino, estaba presente. Él tenía que obrar milagros para que la gente le creyera, le viera y le creyera, ¿no? Así que no hay nada, hermanos, imposible para Dios. Aquí estamos viendo a un ciego de nacimiento, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Dios puede sanar todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Otra cosa es que Él quiere sanar. ¿Es su voluntad sanar ese tipo de enfermedad? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar con la vida de la familia, de la persona, si Dios no lo ha sanado? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Hay que preguntar al Señor, ¿no? Señor, yo he orado tanto por esa persona y tú no la has sanado. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar a nosotros con esto? Pero Él es poderoso, Él es soberano para sanar toda y cualquier enfermedad. Ahora bien, todas las personas, como he dicho antes, no serán sanadas. Y muchas veces nosotros decimos, pero si es, ¿cuántos pastores hemos visto, no? Hombres de Dios, y se mueren de cáncer, se mueren de accidente, se muere. Es que nuestra fe no está basada en la sanación de una persona, ¿no es así? El milagro, hermanos, puede ocurrir en la vida del creyente. El Señor puede obrar milagros. Yo he dicho muchas veces, mi padre, no sé si, ¿quién se acuerda de eso? Que estuvimos orando por mi padre. Cuando empezamos la obra aquí, creo que fue, ¿no? Mi padre estaba con un cáncer, con metástasis. Doris, ¿se acuerda? Estuvimos orando por mi padre, tenía un cáncer, metástasis. Y bueno, nosotros, el hermano de Mónica, médico, revisó todo y lo único que me dijo fue, lo siento, Marcos, pero tu padre no vivirá mucho. Bueno, hizo todo el tramiteo, operó y mi padre fue sanado. Mi padre hoy va a cumplir ahora en mes que viene 87 años. Y ahí está Arlindo, en la huerta, como nosotros estábamos otro día. Pero él solo y con 87 años, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y ahora es verdad, hay personas que oramos y no son sanadas, pero hay personas que Dios sana. Ahora, el día que nosotros estemos delante de Él, podemos preguntar, Señor, ¿por qué has sanado a mi padre y no has sanado a aquel otro? ¿No? Ahí podemos preguntar al Señor. Ahora mismo no tenemos respuesta para esto, ¿no es así? No tenemos respuesta. Pero el Señor es un Dios de milagro, es un Dios sanador. Él sana. Y la verdad, hermanos, cuando hay un cristiano que sufre enfermedad, que es cristiano de verdad, aún en el lecho de muerte, se le ve sereno. ¿No es así? Se le ve sereno. ¿Por qué se le ve sereno? Porque él sabe para dónde él va a ir. Él está tranquilo. Él sufre, por supuesto que sufre. Él piensa, quería disfrutar más de mi esposa, de mis nietos, pero bueno, el Señor me está llamando. ¿Cuántas personas que tienen esa conciencia en el lecho de muerte no se desespera porque sabe que va a estar con el Señor? Así que esta es una gran diferencia también para nosotros, esa seguridad que nosotros tenemos. Cuando el Señor no nos sana, estamos seguros, no hay problema. Y para mí eso es un milagro, que una persona está en el lecho de muerte sabiendo que va a morir dentro de 2 o 3 días y que está sereno y está tranquilo. Y además, incluso anima a otros que le va a visitar. Y dice, ora por mí, vamos a orar juntos. ¿Cuántos testimonios hemos oído de que personas que están ahí en el lecho de muerte y uno va a visitar y sale fortalecido? Dice, pero vamos, yo pensaba que le iba a animar y él me anima a mí. ¿No? Me dice, no, estés tranquilo, estés confiado. ¿No? Dios sigue haciendo milagros hoy día, mis hermanos. De hecho, pasó también aquí con la iglesia de Basauri hace muy poco, un hermano, no sé si llegó a salir en algún periódico, porque esa noticia sí salió en un periódico de ese hombre, pero es que hace tan poco, tan reciente, ¿no? Es por supuesto que eso no va a salir en las grandes cadenas porque no es muy interesante, ¿verdad?
Pero este hermano aquí de Basauri, él tiene una prima en Barcelona y hace así un mes y medio, él nos mandó un mensaje en el grupo pidiendo para que estuviésemos orando por ella. Era una joven que supuestamente se cayó del segundo al tercer piso. Pues fijaos la altura que es, ¿no? Bueno, y él pidió oración y estuvimos orando. Él pidió en el grupo de los varones, estuvimos orando. Y bueno, ahora él pone un mensaje otra vez agradeciendo las oraciones. Porque, hermanos, dice que en la situación que llegó esta chica en el hospital, él dice, y con sus palabras, que los médicos, las enfermeras, la gente que la atendió, ha dicho, mira, a esta chica lo que pasó fue un milagro. Porque como llegó ella y como está ahora, no se sabe qué es lo que pasó aquí. Porque imaginaos, un segundo o un tercero, no sé cuál es, se cae ahí abajo. ¿Podéis imaginar cómo estaría esta persona? Pero él dice, ahora, agradeciendo, y que dice que su madre o alguien algún día va a venir a Basauri a contar ese testimonio de lo que pasó con esa chica. Que dice que los del hospital han dicho, eso fue un milagro. Es que el Señor obra milagros. Amén. El versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor. Dicho esto, fijaos, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor le sanó. Ahí, en este momento, este hombre que era ciego de nacimiento. No es que hubo un problema, una enfermedad, se quedó. No, es que nació ciego y el Señor le sana. Ahí. Y es interesante porque el Señor usa cosas tan sencillas, naturales, ¿verdad? Escupió en el barro, en la tierra, y hizo. Y para nosotros, ay, qué asco eso, ¿verdad? Pero lo que ese hombre quería era ver, ¿no? Y el Señor usa esto y le manda a ir a lavar ahí en el estanque. Y él fue, lavó en obediencia y fue sanado. El Señor le sanó. Así que el texto que estamos, Jesús sana a este ciego de nacimiento. No ha sido obra del acaso, ¿no? Y Cristo, hermanos, es locura para el mundo. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de cosas, mucha gente dice, yo no lo creo, eso no creo. Pero nosotros, estoy seguro que aquí mucha gente ha visto Dios obrar. Aquí sí, Sonia, ha visto Dios obrar en nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí tenemos testimonio para contar de los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y estamos hablando de sanación, no estoy hablando de vida eterna que Él ya nos ha dado, que ese es el mayor milagro. Hablamos de sanación. ¿Cuántos aquí ya hemos pasado por problemas graves, serios, y el Señor nos ha sanado? Y algún familiar que el Señor nos ha sanado. Así que Cristo es locura para el mundo. La iglesia de Dios es locura para el mundo. Los misioneros, los pastores, los hermanos, somos locura para el mundo. Por eso ha pasado lo que pasó con Francisco, nuestro hermano en Kenia. Locura. Un hombre que está predicando la salvación. Para ellos esto es locura. Hermanos, mientras este hombre mendigaba y era un ciego, estaba en la puerta de la iglesia, mientras él mendigaba, no pasaba nada. La gente pasaba y echaba una monedita, y aquí no pasó nada. Es ciego, vale, y echa una monedita, y no pasa nada. Pero este hombre ha dado un paso que ahora pasó a ser reprochado por la sociedad. Y el paso que él dio fue creer en el Señor Jesús. Él creyó en el Señor Jesús y ahora pasa a ser perseguido. Primero, le llaman mentiroso a él, porque no querían creer que era ciego de nacimiento. Fijaos en esto. Si el hombre lleva toda la vida ahí pidiendo, pero al ver este milagro, ahora lo llama mentiroso. Fijaos el versículo 1, dice,
al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ahora ellos dicen que no creo que eras ciego. Tú eres un mentiroso. Como se dice, ¿no? Por eso, y hemos cantado en el himno, ¿no? Yo era ciego, bueno, yo, perdonad porque, ¿vale? Yo era ciego y ahora veo. ¿No es así? O sea, muchos años llevaba mendigando porque era ciego. Pero ahora ellos dudaban que él veía. Entonces, ¿qué hace ahora ellos? No creyendo en él, intentando buscar algún tipo de excusa para eliminar al Señor del medio, que es lo que la sociedad nuestra quiere, eliminar todo lo que representa al Señor. No solo los símbolos, que es la cruz, sino que las personas que predican el Evangelio también. Quieren eliminar, creyendo que así va a exterminar con la obra del Señor. Es imposible. Es imposible porque es el Señor. Es del Señor. Entonces mandan a llamar a sus padres para preguntarles. Pero ¿sabes qué, hermano? El orgullo no les permite ver lo que estaba pasando. ¿Sabes? Esa arrogancia, la falta de humillación, de humildad delante de Dios, les impedían ver quién era el Señor. Muchas veces pasa con nosotros, ¿eh? Muchas veces pasa. No queremos humillarnos delante del Señor. Estamos cometiendo un error, pero no queremos humillarnos delante del Señor. Y seguimos en nuestro error. ¿No? Y aquí estaba pasando esto. No querían reconocer que este hombre había sido sanado. Lo querían eliminar de una vez por todas. Todo lo que representase amenaza para su clan, ¿no? Así que cuando el orgullo invade la mente de las personas, ellas se sienten amenazadas. Aunque la palabra de Dios es clara, no entienden. Cuando una persona se endurece, tú puedes predicar lo que quieras, que ellos ya tienen cauterizada la mente y dicen, esto no es para mí. Lo que está hablando no es para mí, es para mi hermana, que está a mi lado. Esta palabra es para ella. Mira, habla exactamente de lo que ella es. Y sin embargo, a veces el Señor está hablando directamente a ti mismo y a ti mismo. Pero el orgullo es, no, eso no es para mí, no, eso será para ella. Rechazan rotundamente el mensaje del Señor por no reconocer que se ha equivocado o que está viviendo equivocadamente, o por miedo de perder la posición. Ellos tenían ese miedo también porque estaban ahí y Jesús era una amenaza para ellos. Y Jesús sigue siendo una amenaza para el mundo. Por eso nos persiguen. A veces, hermanos, el Señor te está diciendo, es por aquí, vete por aquí, vete por allá. Pero no, ya tenemos nuestra idea preconcebida. Y decimos, no, yo voy por aquí. Y Dios me va a bendecir por aquí. Y tú tienes claro en la mente que no, que el Señor te está diciendo otra cosa. Pero no abre mano de tu forma de pensar. Pero luego quiere que las cosas te salgan bien. Los fariseos estaban perdiendo la oportunidad de conocer a su Salvador. Al Mesías, aquel que ellos sabían que iba a venir, su Salvador. Ellos estaban esperando, como siguen esperando todavía. Pero Él ha venido. Estaba ahí ahora. Tenía todas las evidencias, pero no han querido creer en Él. En vez de esto, ¿sabe lo que hacen? Lo llaman pecador. Llaman al Señor Jesús pecador. Han preferido blasfemar el nombre del Señor porque sanó a este ciego en un sábado. Porque sanó a este hombre en un sábado, ahora dicen que el Señor es pecador porque trabajó en el sábado. Ellos han preferido, hermanos, han preferido adorar el sábado que creó Dios a que adorar a Dios, que es el creador del sábado. Prefirieron dar la honra al sábado, al día, a que dar la honra a Dios. Y cuando
de hecho hemos estudiado en la escuela dominical, cuando cogemos versículos así complicados, porque hay textos bíblicos que llamamos textos oscuros, porque son difíciles de interpretación, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, hay que tener mucho cuidado con la interpretación del versículo, si realmente está hablando en un contexto para todos o si es una situación que está ocurriendo en aquel momento, aquel pasaje es para aquellas personas, ¿no? Entonces, si tú caes en este error, puedes manipular a las personas. Aquí ellos estaban manipulando la palabra, porque el sábado es importante, el día del Señor no es importante, por supuesto que es importante. Para nosotros el domingo es el día del Señor. El domingo no es más que Dios. Este día separamos para alabar el nombre de Dios, pero no lo cambiamos, ¿verdad? No cambiamos a Dios por el domingo. ¿Cuántas personas, ojalá dejen de trabajar el domingo, pero el mundo en que vivimos, muchas veces personas hay que trabajar los domingos? Un piloto de avión que es creyente, si el vuelo tiene que ser domingo a las 10 de la mañana, ¿qué va a hacer él? Dejar el avión lleno y decir, mira, ahora me voy al culto, ¿verdad? El día no es más que el creador del día, hermanos, pero por supuesto que es importante. El versículo 18 dice, a partir del 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Es que es interesante este versículo, ¿verdad? ¿Cómo pues ahora ve? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sus padres ahora están en un rollo, porque cuidado, según lo que va a contestar. Como contesten que este hombre ha sido sanado por Cristo, será expulsado de la sinagoga. Y nosotros, como hemos visto, un judío expulsado de la sinagoga es algo muy duro. Es lo que nosotros llamamos hoy el bullying ese que se hace, ¿no? Ya todos lo rechazan, nadie quiere hablar con él y está ahí arrinconado, ¿no? Así que llama a los padres, los ponen en compromiso ahora. Les llaman y dicen ahora, y ellos estaban ahora metidos ahí en un problema. ¿Qué contestación darían ellos, hermanos? Y eso es bueno para nosotros, ¿verdad? En tu trabajo, si alguien te pregunta, o si tú tienes que rellenar tu currículum, o si tú estás en una entrevista de trabajo que tú anhelas, y te hace una pregunta como esta, ¿tú a qué Dios sirve? ¿O a qué religión sirve? Tú sabiendo qué tipo de empresa es esta que no cree en Dios, ¿qué vas a decir? ¿Lo vas a negar por el trabajo? Debemos de pensar, ¿no? En esto. Esos padres ahora estaban metidos en ese rollo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a contestar? Bueno, el versículo 20 dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos, me parece que es precioso ese versículo, dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Y sabe lo que dicen los padres? Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo, hermanos. Es precioso, ¿eh? Pero ahora aquí viene un recado para los padres. Porque aquí estamos hablando de que este hombre era un hombre ciego, estaba ahí sentado y que ahora llama a los padres y los padres dicen, mira, edad tiene, preguntarle a él hablará por sí solo. Hermano, quizás no parezca este pasaje que es para que nos dé ánimo, quizás parezca que no es para que nos dé ánimo, pero sí es para que nos dé ánimo. Es para eso, perdonad la hipotética llamada de atención, ¿vale? Pero es que está en el texto. Él dice, mira, llamad a mi hijo, porque él tiene edad para contestar a lo que tú quieres, ¿no? Y digo esto porque estoy seguro de que muchos aquí, de nosotros, no solo han pasado por persecución en casa, en el trabajo, sino que siguen pasando, y todo porque
ha decidido seguir a Cristo. Como vemos en el texto, no solo este hombre empezaba a ser perseguido, sino que también su familia. Y aquí es donde yo quiero abrir ese paréntesis, porque aquí hay un problema que resolver. Hay un problema. El hombre estaba ahora metido en un lío, sin saber el por qué, simplemente porque su hijo era ciego y ahora ve, y ahora le llaman a un interrogatorio, y ellos tienen que dar una justificación, algo. Pero mira lo que dice el versículo, bueno, eso ya lo hemos leído, pero vamos a leer otra vez lo que dijeron los padres. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Es verdad, hermano, que los padres hemos pasado de una situación extrema a otra situación extrema. Porque estoy seguro que los que tienen, yo tengo 56 años, y los que tienen aquí por lo menos de 50 para acá, sabemos perfectamente que nosotros con 8 años, con 10 años trabajábamos. Vale, era malo, sí, porque éramos muy niños todavía. Yo con 13 años tuve mi primer contrato legal. Con 13, mi primer contrato legal. Empecé a trabajar en una tienda de zapatos. Y yo entregaba los zapatos en mi bicicleta. La gente compraba y yo montaba en la bicicleta y iba a entregar en las casas los zapatos. Y tenía mi contrato. Con 13 años. Es verdad que es muy pronto, ¿no? Es muy pronto. Pero hemos pasado quizás de un extremo a otro. Porque lo que nosotros vemos, y según ese texto que hemos visto, los padres hoy quieren asumir las responsabilidades de sus hijos. Y hijos que ya tienen edad suficiente para contestar. ¿Sabes cuando tú preguntas algo al hijo y contesta la madre, o preguntas algo al hijo y contesta el padre? Esa defensa que hay. Yo pregunto al hijo y él tiene capacidad de contestar a mi pregunta. Y lo que está pasando en este texto, llaman ahora a los padres para culpar a los padres también. Pero dicen, no, espera. Mi hijo edad tiene. Pregúntale a él. Es su responsabilidad. Hoy, ¿sabes qué está pasando? Que los padres siguen asumiendo las responsabilidades de sus hijos hasta una larga edad, hermanos. Es verdad que nosotros hemos pasado de que con 10 años se trabajaba a que hoy tenemos 30 y todavía no hemos empezado nuestra vida laboral. Es verdad que hoy se pregunta a los jóvenes, ojalá que no haya ninguno de estos, sí, perdona, no estoy aquí, pero quizás preguntamos, ¿cuánto cuesta un litro de aceite de oliva? Ahora mismo está muy caro, porque vemos en la tele que está caro, que hay una inflación. Preguntamos, ¿vale? ¿Cuánto vale la factura de tu móvil al mes? Papá paga. ¿Cuánto vale el alquiler? ¿La luz? ¿La comunidad? ¿El litro de gasoil? ¿El impuesto de circulación de tu coche? ¿El coche cuánto vale? ¿Qué pasa con los chavales? La culpa no la tienen ellos. Los papás de hoy dan todo y los hijos no saben ya qué hacer. Mira ese texto. Cuando los padres se vieron acorralados, han dicho, mira, preguntarle a él. Tiene edad para contestar. Hay que delegar responsabilidad a nuestros hijos. Hay que preparar a nuestros hijos para el mundo. Porque ¿sabes qué está pasando? Hoy día, sobre todo en España, y el dato que os voy a dar, si no me equivoco, es al año. Desde antes de la pandemia, el suicidio entre los jóvenes era una media de 100 y pico al año. Ahora subió a 5,000 al año. 5,000 suicidios al año. Pero hermanos, ¿por qué? Yo diría que los jóvenes, pues muchas veces no están preparados para enfrentar cualquier cosa que pasa con ellos, en vez de buscar una solución, enfrentar el problema, hablar, buscar. Lo primero que hacen es buscar, no estoy criticando, hermanos, porque no sé qué situación pasa, es buscar un puente para tirarse.
en vez de buscar una solución para su problema. Es que no está preparado porque el papá y la mamá lo tiene ahí en la cuna hasta hoy con 30 años. Entonces viene un problema, él no sabe cómo solucionar. Y tampoco quiere ir preguntar al papá y a la mamá, porque claro, nosotros vamos creciendo y nos va dando vergüenza, pero no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado las cosas en casa. Ese texto está diciendo que este joven tenía edad para asumir a sus... Mira, hoy mismo vemos en la tele niños, adolescentes, violando a niñas. No sé si ayer otra vez o antes de ayer, en un instituto. Pero ¿qué pasa? Claro, edad tiene para hacer esto, pero edad para asumir sus hechos no. Ahí entre los padres, entre el abogado. No. Estos niños tenían que ser juzgados por sus hechos, porque ha tenido edad para hacer esto. Y tiene edad para ser responsable de lo que han hecho. Pero claro, lo primero que sale son los padres, ¿no? Protegiendo. Hermanos, yo estoy diciendo esto porque creo que como iglesia tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo ahí fuera. Y os digo de verdad, nada mejor que prepararlos bíblicamente. Pero ellos necesitan saber enfrentar los problemas ahí fuera también. Eso es lo que pasa. Los padres han dicho, mira, preguntadle a ellos, a él. Así que hermanos, nada es imposible para Dios. A veces nos metemos en unos bucles, creo que sí, ¿no? ¿Por qué queremos? Por demasiada protección. Luego es difícil salir de ahí. ¿Sabes? Hay que estar abierto, confiar en el Señor, enseñar al niño los caminos del Señor y que él pueda salir fuera, que él pueda tener ese contacto fuera, que él pueda integrarse en la sociedad, porque es imposible crear una burbuja para nuestros hijos. El Señor nos ha creado, nos ha puesto aquí para que salgamos al mundo y que predicamos también el Evangelio del Señor. Así que los padres contestan, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Y esta es la actitud que nosotros, los padres, tenemos que tener. Cuando tu hijo comete algo, o cuando una persona, el profesor, va a hablar o llamar la atención del hijo, lo primero que hace el padre es ir corriendo a hablar con el profesor para sacar la cara del hijo. Deja que el profesor hable con él y le llame la atención y ponga las cosas en su sitio. Pero hoy día los padres van, los pobres profesores, porque yo he sido profesor también en Brasil, Mónica también ha sido profesora, y cuando aquello nosotros teníamos un cierto, ¿no? Los padres no venían acosándonos así. Nosotros cuando tomábamos una decisión éramos respaldados por los directores del colegio, ¿no? Pero hoy día se ve que no es así. El niño comete lo que quiere en el colegio, el profesor le llama la atención, ¡buah! Se le cae el pelo. Vienen los padres como que si fuera aquí ¡wow! Con las escopetas ahí. ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Por qué has hablado así con mi hijo? ¿No? Padres, no estéis sacando tanto la cara a vuestros hijos. Dejar que aprendan un poco. Este hombre fue diferente, hermanos. Este hombre, cuando dijeron, pregunten a él la edad, él fue valiente. Y hay que ser valientes a la hora de contestar. Hay que ser valientes. Mira, el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, fijaos en esto, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora llama al Señor Jesús pecador. Y dice, y siguen. Entonces él respondió y dijo, fijaos la respuesta del hijo. Ahora, jóvenes, ser valientes. Ahora sí, este hombre acababa de conocer al Señor. Bueno, todavía no había conocido al Señor Jesús. Este hombre, él sabía que alguien le había sanado. Porque este hombre, como nosotros hemos visto, el Señor escupió, hizo barro y pasó en sus ojos y él se fue a lavar. Él no vio a Jesús. Amén. Él fue a lavar la vista.
y tuvo visión y pasó a ver, pero él no vio al Señor Jesús. Él escuchó, él oyó hablar y él habló con él, pero él no sabía quién era. Cuando él regresa, Jesús ya no estaba ahí. Y ahora mira lo que pasa. Esos hombres ahí van ahora entonces, ya que han descartado todo, no conseguían tener una respuesta que ellos querían, entonces vuelven a ese joven y le preguntan. Y el joven entonces él respondió y dijo, cuando llama al Señor Jesús pecador, él dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Era la tercera vez que preguntaban para él la misma cosa, cómo él había sido sanado. 3 veces le pregunta, el joven ya estaba enfadado y fíjate cómo él no conoce todavía al Señor Jesús, que él dice, pero bueno, ¿qué es lo que queréis? ¿Queréis también ser discípulos de este hombre? Fijaos cómo él todavía no conocía al Señor Jesús. Y entonces se enfurecieron, dice la palabra, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y el chaval o el hombre, el joven dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, él dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Gloria al Señor. Y sabemos, y fijaos ahora, que como el Espíritu Santo ya estaba trabajando en la vida de este joven, él todavía no conocía al Señor Jesús, pero el Espíritu Santo ya trabajaba en su vida, porque es así. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros, somos transformados, no tenemos la misma vida, la vida vieja ya ha pasado, somos nuevos. Este hombre, este joven, no había todavía visto a Jesús, pero mira lo que él dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria al Señor. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¡Wow! Esta es la respuesta de este joven. Dudaban de él. Llamaron a sus padres para que sus padres contestasen por él. Pero no hacía falta. Fijaos la contestación que da ese chico. Él no tenía temor. Ya había entendido que sin Cristo él no era nada y que daba igual que le expulsase de la sinagoga. Mejor era estar con Cristo que en la sinagoga. A este hombre le daba igual lo que pensaban los demás. Él aún no sabía bien quién era Jesús, pero estaba convencido de que si no fuese de parte de Dios, él no podía haber sido sanado. Él no se cortó. Y como podemos ver, estaba lleno del Espíritu Santo. Porque, hermanos, él ya estaba predicando del Señor. ¿No es el Espíritu Santo? ¿Ves cómo el Espíritu Santo usa a las personas? ¿A quién quiere? Este hombre estaba predicando a los líderes de la sinagoga. Este hombre acababa de pasar por un milagro, pero todavía no había tenido el encuentro con el Señor, pero ya estaba predicando en la sinagoga. Este hombre es el que yo hablé desde un principio, cuando hemos empezado el texto, que he dicho yo que empecé al revés, que cuando Jesús paseaba por ahí, supo que un hombre había sido expulsado de la sinagoga. Es este hombre. Fue expulsado por esto. Por eso fue expulsado. Este hombre que antes no veía, pero creía en el Señor, ahora no solo cree, sino que literalmente lo ve y lo adora. Ahora él literalmente ve y adora. ¿Os acordáis de Job? ¿Eh? De oído
de oídas, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Eso está pasando ahora con ese chico. Versículo 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven sean cegados. Para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. El orgullo. Aquellos que no quieren ver, no pasa nada, serán cegados. Pero aquellos humildes de corazón que quieren ver, el Señor abrirá los ojos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso, fijaos la arrogancia, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ahora están viendo la gloria de Dios, pero no lo creían. Estaban viendo al mismo Señor, pero no lo creían. Hermanos, Jesús vino para salvar a todos aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. Pero aquellos que viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír, el Señor no tiene compromiso con ellos. No tiene compromiso con ellos. Es más, el Señor entonces les ciega para que sigan en la oscuridad, para que no vean. Así que te digo, a los que no son creyentes, o sea, que no son convertidos al Señor, que no endurezca tu corazón al Señor. No tengas temor por las consecuencias o por las persecuciones, por el amor de Cristo, por el amor que tú puedes depositar en el Señor. No tengas miedo de esto. Recuerda que Él es quien nos guarda, Él es quien nos cuida. Quizás ahora tú puedes pensar, pero esta imagen que has puesto, ¿cómo el Señor ha cuidado? El Señor sabe, ¿no? Todas las cosas. Este hombre ha sido muerto, pero por una buena causa. Estoy seguro que el trabajo de 4 años que hacía él ahí, 4 años, mucha gente ha conocido al Señor por medio de su testimonio y ha sido salvas. Y el Señor ahora lo ha recogido, porque las formas, como hemos predicado varias veces aquí, las formas como vamos a morir no nos importa. Lo que nos importa es que vayamos a la presencia del Señor. Amén. Muchas veces pedimos milagros, pero hermanos, no todos los días vamos a ver milagros. Muchas veces vamos a ver todo lo contrario, persecución. Pero Cristo te está llamando. Y si tú estás triste, estás desanimado, el Señor te está llamando, diciendo, levántate, anímate. Ese es el cuerpo de Cristo. Mira a su alrededor. Si pudiéramos ver en una gran pantalla como nosotros éramos antes, ¿no es así? Hoy nosotros los que hemos sido redimidos, como estamos hablando de ese joven, ciego, mendigo ahí en la puerta pidiendo limosna, hoy el Señor le ha dado la vista, pero no solo la vista física, sino que la vista espiritual, hermanos, que es lo principal para nosotros, la vista espiritual. Y si nosotros pudiésemos ver nuestra vida antes de donde el Señor nos ha sacado, la transformación que el Señor nos ha hecho, como ha dicho Mónica en la escuela dominical, ese cuidado porque nosotros estamos aquí no es por casualidad. El Señor ha preparado un plan de salvación para nosotros. Y muchos, como Él ha dicho en la escuela dominical, desde niña que el Señor ya venía preparando ese camino hasta que llegó un día, ella conoció al Señor. Amén. Que seamos como este joven, que tengamos este coraje de levantar la bandera de Cristo, no solo para nuestras vidas, sino para afectar a los de fuera, a los que están perdidos, necesitados. No lo saben, pero están necesitados del amor de Cristo en sus vidas. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por tu palabra, Señor.
Deus, que nós podamos sair daqui reconfortados, Senhor, que podamos sair daqui com as pilas cargadas para a semana, Senhor. Bendice tu pueblo, bendice tu igreja, Senhor. Ser com nós nesta semana, Senhor, que podamos recordar da predicação do domingo e podemos seguir tus passos, Senhor, buscando, meu Deus, andar, ter uma vida recta delante de ti e neste mundo de tinieblas. Ajuda-nos a ser luz neste pueblo. Em nome de Jesus te oramos, Deus. Amém, Senhor.